Domingo 29 de septiembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, versículo 45 y versículos del 47 al 48. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestro grupo. Jesús replicó: No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, en este domingo la liturgia nos regala un evangelio muy rico en enseñanzas. Vamos nosotros a meditar tres mensajes de él. Primero, cuidado con los celos espirituales. Segundo, ¿qué es el mérito? Tercero, ¿cuál es tu jerarquía de valores? Vamos con el primer punto. Cuidado con los celos espirituales. El Evangelio comienza diciendo que Juan el apóstol dice a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestro grupo. A lo que Jesús le responde: No se lo prohibáis porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Querida familia, hoy el Evangelio nos quiere enseñar acerca de una triste realidad en la vida espiritual, una de esas enfermedades de las que nos tenemos que cuidar particularmente en el camino del Señor, es decir, ese sentimiento que me lleva a proteger desordenadamente lo que amo en el camino del Señor, ya sea mi iglesia, mi comunidad, mi movimiento, mis principios, en fin. Estos celos espirituales se manifestaron en el apóstol Juan y en los apóstoles cuando vieron que algunos que no eran ellos también habían recibido del Señor dones, gracias, incluso para expulsar demonios. Entonces se enojaban porque no pertenecían a los 12 y sin embargo estaban haciendo esto. Querida familia, esto puede estar sucediéndonos en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, en nuestra iglesia. Y déjame decirte que es triste que suceda, pero sucede. Celos entre grupos de oración, celos entre movimientos, celos entre personas de una misma parroquia, celos entre los grupos parroquiales. Esto desafortunadamente sucede y es muy propio de nuestra débil humanidad, nuestra humanidad herida por el pecado original que tiene esa tentación de soberbia, de vanidad, de creer que nadie hace las cosas como uno las hace, de creer que los otros no tienen la autorización para hacerlo, de creer que yo soy el que encasilla al Espíritu Santo en mi cuadrada cabeza, en la cuadrada forma de hacer las cosas. Pero hoy el Señor nos muestra que Él es libérrimo en sus acciones. Él es extremadamente libre al momento de actuar y que el Espíritu Santo no es patrimonio de alguien en particular, sino que desciende, se derrama en aquellas personas de buen corazón. Obviamente hay que distinguir los celos, que es de esto que acabamos de hablar, de el celo. Jesús, cuando entra al templo de Jerusalén, justo la semana previa a ser crucificado, expulsa a los mercaderes del templo. Y recuerdan esa cita bíblica de el celo por tu casa me devora. Entonces hay que distinguir entre los celos, que es ese sentimiento malsano, y el celo, que es el adecuado cuidado de lo que se ama. Entonces, celos espirituales, no. No estar comparándonos, no estar envidiando a otras personas,
no estar impidiendo que otras personas hagan su apostolado, pero celo espiritual sí, es decir, cuidar las cosas sagradas, cuidar la doctrina, cuidar la moral, cuidar la caridad, cuidar el ambiente de mi movimiento. Esto es correcto. El celo sí, los celos no. Segundo, ¿qué es el mérito? Dice Jesús: os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, no quedará sin recompensa. Querida familia, este texto bíblico se refiere a algo muy bello que tenemos en la fe católica, algo muy bello que aparece en las Sagradas Escrituras y que el Catecismo explica con mucha profundidad: el mérito. Vamos a tratar de entenderlo. Resulta que todo nos es dado por Dios de manera absolutamente gratuita. Nosotros, estrictamente hablando, no merecemos la salvación, sino que Cristo la mereció en la cruz por nosotros y nos da el don de la salvación. Lo único que nosotros debemos hacer es aceptar esa salvación y vivir conforme el Señor enseña, es decir, la fe y la caridad. Sin embargo, sin tener necesidad en absoluto, porque repito, todo es gracia de Dios, el mismo Dios nos quiso regalar la capacidad de merecer unidos a Él. Nosotros, gracias a los méritos de Cristo, también podemos merecer. Es semejante a lo que pasa con un niño cuando termina de comer la sopa. La sopa no le gusta mucho y sin embargo se la come. El bien de la sopa es para el niño, no para el papá. No obstante, el papá le da un regalo adicional, que es el postre. Podríamos decir que el postre es el mérito. Estrictamente hablando, por hacer el bien no deberíamos merecer nada adicional, porque el hecho ya de hacer el bien es lo que nos corresponde gracias a que Él, el Señor, Cristo nuestro Dios, nos dio la salvación. Pero estamos viendo en el pasaje de hoy que hasta un vaso de agua que se dé con amor tiene recompensa del Padre. Entonces, por nuestras obras de caridad, por el ejercicio del bien, por nuestra oración, cuando estamos en gracia de Dios, óyeme bien, cuando estamos en gracia de Dios, ganamos mérito para el cielo. Esto significa que cuando una persona está confesada, da una limosna, hace una oración, ayuda a otra persona, hace una obra de caridad, esto le significa un mérito. Y estos méritos son los que en el cielo determinarán nuestro nivel de gloria. Óyeme bien, dependiendo la cantidad de méritos que tengas, tendrás nivel de gloria en el cielo. Sabemos que en el cielo hay personas con más gloria que otras, porque hay unos que fueron más santos que otros. En ese orden de ideas es absolutamente indispensable estar confesados, estar en gracia de Dios para merecer ante Él. ¿Qué pasa con la gente buena, bondadosa, que ora, que ejercita la caridad y no está confesada? Que por hacer todo esto bueno recibe algo que se llama gracias actuales. Y estas gracias actuales le disponen a recibir la gracia santificante. Es decir, todo esto le ayuda a su propia conversión. Por eso uno debe hacer el bien aunque no esté en gracia de Dios. Pero es ideal estar en gracia de Dios para hacer el bien. Lo repito, esto es lo que se conoce con el nombre de mérito y es lo que desafortunadamente se pierde cuando se peca mortalmente. Una persona pierde todos los méritos que ha acumulado durante toda su vida al momento de pecar mortalmente. Pero cuando uno se confiesa con verdadera contrición de corazón, con verdadero arrepentimiento, entonces todos estos méritos reviven ante el trono de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo que hasta dar un vaso de agua, si se hace por amor, tiene mérito. De manera que esforcémonos por estar en gracia de Dios para que todas aquellas buenas obras que hagamos estén enriquecidas de mérito. Tercero, ¿cuál es tu jerarquía de valores? Dice el Señor en el Evangelio: si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y lo mismo dirá el Señor de tu pie y de tu ojo, diciendo que es mejor cortarse el pie o sacarse el ojo. Obviamente, este texto exige una interpretación. De ninguna manera podríamos atentar contra nuestra integridad física bajo el pretexto de una lectura literal de la palabra de Dios. Hay que entender a lo que el Señor se refiere. Hay que entender la manera hiperbólica de hablar que los judíos de entonces tenían.
El Señor lo que está diciendo es lo siguiente. ¿Qué es lo más valioso que una persona tiene? Pues su propio cuerpo, su propia salud. Pues el Señor está diciendo, no, hay algo más valioso que su propio cuerpo. Hay algo más valioso que sus manos. Hay algo más valioso que sus pies. Hay algo más valioso que sus propios ojos. Y eso más valioso es el alma. Queridos amigos, el Señor nos está diciendo hoy que debemos cuidar nuestra alma, nuestra salvación eterna, como el tesoro más importante de nuestra existencia. Eso es lo que llevaba a decir a santos como Santo Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. Lo que está diciendo Santo Domingo Sabio y lo que el Evangelio de hoy nos enseña es que el valor por encima de cualquier valor ni siquiera es la vida humana. El valor por encima de cualquier valor es nuestra relación con Dios, nuestra fe. La fe tiene un valor por encima incluso de nuestra vida, al punto que los mártires estuvieron dispuestos a perder su vida antes que renegar de su fe. Esto, por supuesto, es bastante radical y seguramente a muchos de nosotros no nos tocará tener que decidir entre nuestra vida y nuestra fe, o tal vez sí, no lo sabemos. El caso es que en la vida diaria sí tenemos que decidir permanentemente entre Dios y nuestros caprichos, entre Dios y nuestra comodidad, entre Dios y nuestros vicios, entre Dios y nuestro pecado, entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Y lo que el Señor nos está diciendo es, ¿cuál es tu jerarquía de valores? ¿Qué va primero? ¿Tu fe está por encima de todo lo demás? ¿O de repente, cuando tu comodidad lo exige, tu fe pasa a un segundo plano? ¿O de repente, cuando tu placer lo exige, tu fe y tu relación con Dios pasan a un segundo y tercer plano? ¿O de repente, cuando aparece una oportunidad maravillosa de ganar un dinero fácil, entonces tu fe pasa al quinto o sexto lugar? No, amigos. El Señor es claro. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Lo primero es Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El primero, no solo en orden, sino en importancia. Cuando uno tiene ese primer valor, cuando la relación con Dios, la fe, lo espiritual, el cuidado de mi alma, el cuidado del estado de gracia está en el primer lugar, entonces todo lo otro está ordenado en la vida. Pero cuando se ha desordenado esto, todo lo otro termina desordenándose. En la raíz del desorden de muchas vidas se encuentra generalmente el desorden en nuestra relación con Dios. Cuando se ha fracturado la relación con Dios, cuando no está bien esa relación, cuando Dios no es lo primero en mi vida, cuando los mandamientos de Dios no son el eje rector de mi existencia y de mis decisiones, entonces todo lo demás termina siendo un desastre. Oremos. Amado Señor, de nuevo nos ponemos ante tu presencia. Lo primero que te queremos suplicar hoy es que limpies de nosotros toda soberbia que nos lleva a tener celos espirituales, toda envidia por el bien de otras personas. Te suplicamos que limpies de nuestro corazón ese estar juzgando a los demás, ese creer que somos nosotros los que debemos o no dar permiso a los otros para hacer el bien, esa tristeza que en ocasión nos produce el bien y el fruto espiritual de otras personas. Concédenos, eso sí, un profundo celo y un profundo amor por ti, por tu palabra, por tu evangelio. Un profundo celo acompañado de una profunda caridad, para así poder recibir esa salvación tuya de manera absolutamente gratuita. Y sin embargo, has querido, Señor, que nosotros determinemos qué nivel de gloria queremos tener en el cielo, cuán cerca de ti queremos estar, y para eso nos has dado la capacidad de merecer, siempre unido a tus méritos. Yo te suplico hoy, Señor, que todo el ejercicio de caridad, que toda la oración, que toda la virtud que yo pueda tener, termine en méritos que me acerquen cada día más a ti, porque yo quiero estar cerca de ti. Señor, que los méritos no sean sino el camino para amarte más, para estar más cerca de ti. No quiero nada más que a ti mismo, Señor. Finalmente, hoy te quiero suplicar la gracia de cortar radicalmente con todo aquello que me aleja de ti, de cortar radicalmente con todo aquello que no me deja amarte. Señor, es difícil para mí, sabes que estoy apegado a tantas cosas, pero sabes también, Señor, que quiero que seas el número uno de mi vida.
que quiero que tú seas lo más importante para mí, que te pongo en el trono de mi corazón una vez más. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cuidado con los celos espirituales. Segundo, ¿qué es el mérito? Tercero, ¿cuál es tu jerarquía de valores? Compromiso. En la Eucaristía de hoy vamos a suplicar la gracia de una auténtica conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.